Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Cuando comenzamos a hacer algo, cuando comenzamos una tarea, una asignación, o cuando decidimos caminar por una senda o un camino establecido, siempre queremos hacerlo de la mejor manera. Y cuando logramos entender cómo funcionan cada una de las cosas, cuando logramos entender cuál es el meollo del asunto, logramos entender, encajar en las cosas que estamos haciendo, allí nos empezamos a sentir cómodos. Allí empezamos a sentir que las cosas están fluyendo, que las cosas van bien, que las cosas están tomando el ritmo que a nosotros nos gusta y nos empezamos a sentir cómodos con lo que estamos haciendo. Ya no vemos la dificultad que veíamos al principio, ya no sentimos esa incomodidad que nos está presentando las cosas nuevas, ya las cosas que se vienen desarrollando empezamos a entenderla y por supuesto con el tiempo nos vamos acostumbrando a todas las cosas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, usted llega a los caminos y todo es nuevo. Usted conoce al Señor y todo para usted es nuevo. Es nueva la oración, es nueva la intercesión, es nuevo el ayuno, es nueva la forma en que se dicen las cosas. Hay un nuevo vocabulario, una nueva manera de ser, una nueva manera de pensar, una nueva manera de entender las cosas. Pero al pasar con el tiempo, al pasar los días y los meses, usted va más o menos entendiendo cómo funciona Dios, cómo Dios habla, cómo Dios opera, qué es lo que está pasando en su vida. Empieza a discernir la palabra de una manera extraordinaria y entonces empieza a entender a qué se refieren las escrituras y cómo ponerla por obra. Y todo empieza a ser maravilloso. Usted empieza a ver la bondad del Señor, usted empieza a ver su misericordia, su favor, su gracia, usted empieza a ver milagros, empieza a ver oraciones contestadas, empieza a ver que todo empieza a fluir, a pesar de que pueden haber adversidades, a pesar de que pueden haber cosas malas, a pesar de que algunas cosas a lo mejor no funcionen tan bien, pero en el camino, como decimos coloquialmente, se van emparejando las cargas. Y allí usted empieza a comprender cómo son cada una de las cosas y usted empieza a sentir cierto control en su vida por parte de Dios mismo, pero usted se acostumbra a ese control. ¿Qué sucede? Eso es en los 3 primeros meses, en los 4 o 5 primeros meses. Pero ¿qué sucede después de 6 meses, de 1 año, de 3 años, de 5 años en los caminos del Señor? ¿Qué sucede cuando ya tú has visto milagros, maravillas, señales, cuando has leído toda la palabra, cuando has visto todo el discernimiento, cuando has escuchado la cantidad de prédicas que has colocado en tu vida y las has puesto por obra y tú dices, ¿habrá algo más allá? ¿Habrá algo que yo no sepa? ¿Habrá algo que yo no pueda entender? ¿Habrá algo nuevo de parte de Dios? Y eso es lo que muchos cristianos padecen. Muchos cristianos se acostumbran a la presencia de Dios. Muchos cristianos se acostumbran a la misma oración, al mismo ayuno, a la misma intercesión. Muchos cristianos nos acostumbramos a tener una rutina. Pero no quiere decir que la rutina sea mala. Lo que sí está mal es que en esa rutina tú esperes sacar lo mismo de parte del Señor. Y me voy a explicar lo que te quiero decir. Tú te paras todos los días, como yo sé que lo hace todo el mundo. Tú te paras a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana a orar. Y eso es una rutina. Y no, eso no está mal. Lo que está mal es que tú pongas un reloj y ores solamente 5 o 10 minutos y ya a los 10 minutos terminaste, te paraste, hiciste tu café, hiciste tu desayuno, te vestiste y te fuiste para el trabajo. Y eso lo haces mecánicamente todos los días, sin dejar que el Espíritu Santo de Dios fluya. Este programa, por ejemplo,
se transmite todos los días a la misma hora, pero con una palabra distinta, un discernimiento distinto, una forma distinta, porque dejamos que el Espíritu de Dios fluya. Debe haber un orden, una cronología dentro del programa, pero siempre dejamos que en ese espacio de tiempo el Señor fluya, el Espíritu Santo se mueva. Y es lo que quiero decirte el día de hoy, que tiene que pasar en tu vida. Tienes que dejar que el Espíritu Santo fluya. No nos podemos acostumbrar a la presencia de Dios. No nos podemos acostumbrar a que Dios siempre nos hable. Tenemos que tener siempre una expectativa nueva, porque hay un camino recorrido, hay un camino que tú vas a ahondar, hay un camino que tú vas a seguir, pero hay un punto, hay una bifurcación en ese camino donde tú vas a seguir haciendo lo mismo o puedes esperar algo distinto de parte de Dios. Hay mucha gente que está dentro del cristianismo, está en contra de los niveles. Hay muchas personas que dicen, siempre vamos a un nuevo nivel. Dios no es un Dios de niveles. Dios es un Dios todopoderoso y todos estamos en el mismo nivel, y eso puede ser así, puede ser cierto, pero usted no está en la misma posición que un nuevo creyente. Un nuevo creyente no está en la misma posición de alguien que no cree. Y uno que está en los caminos desde hace aproximadamente 3 semanas, no está en el mismo nivel del que está en 5 años. No quiere decir que el que tenga 5 años tiene más unción. No estamos en el mismo nivel, porque el nivel de conocimiento no es el mismo. Pero la misericordia de Dios puede alcanzar al que no conoce al Señor o al que acaba de llegar. Porque esto no se trata de quien corra ni de quien tenga más fuerza. Esto se trata de quien Dios tenga misericordia. Y si Dios tiene misericordia con el que acaba de llegar y lo quiere colocar en un nivel superior de un día a otro, lo puede hacer. Pero fíjense que siempre hay un nivel y siempre hay un nuevo nivel que tenemos que buscar. Yo no sé si usted quiere un nuevo nivel para su vida. Yo no sé si usted quiere un nuevo nivel de oración. Yo no sé si usted quiere un nuevo nivel de milagros. Yo no sé si usted quiere un nuevo nivel cuando usted ore, le clame al Señor y en minutos usted obtenga una respuesta. Yo no sé si usted quiere que la respuesta de su oración o de su intercesión sea inmediata, que usted desate la palabra de parte de Dios y en segundos usted obtenga la respuesta. Eso es un nivel que solamente lo alcanzamos perseverando y ahondando en el camino que Dios nos dio. Pero hay gente que se ha acostumbrado a ser repetitivo, y es lo que Dios le dijo a sus seguidores y a sus apóstoles cuando los enseñó a orar. No seas como los hipócritas que quieren ser escuchados en las plazas y vienen con vanas repeticiones. ¿Por qué lo llamó vanas repeticiones? Porque siempre era lo mismo, estaban en el mismo lugar. Ciertamente, sabían mucho de la palabra, eran eruditos en las escrituras, tenían un conocimiento amplio de lo que Dios había dicho en la Torá, pero estaban en el mismo lugar. Es como aquella fábula que conocemos del perro que se mordió la cola y no iba a ningún lugar, porque ciertamente está en lo mismo. Tienen el conocimiento de parte de Dios, tienen la palabra de parte de Dios, es palabra de Dios, pero siempre están en el mismo círculo, no han roto su círculo de confort. ¿Y por qué hacemos todo este preámbulo? Es para que usted pueda conocer que siempre, escúcheme bien esto, siempre hay algo nuevo de parte de Dios. Todos los días Él hace las cosas nuevas. Él no es repetitivo. Él ha determinado bendecirte y te va a bendecir de una manera sobrenatural y distinta a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo o a tu conocido de la congregación. Él va a hacer como quiere y como le place, pero tú tienes que colocar una expectativa. Siempre hablamos que vamos a estar expectantes de lo que el Señor va a hacer. No puedes ir a tu congregación o a tu iglesia sabiendo que la primera adoración siempre es más suavecita, la otra es más movida, entonces ya vienen los diezmos, vienen las ofrendas, vienen los anuncios, viene la palabra, aplaudo al final, entonces empiezo a llorar y ya me voy. Y todo es los domingos es exactamente el mismo ritmo. No, usted tiene que ir con una expectativa nueva, que el Señor rompa todos los paradigmas, que usted sepa que el día de hoy es el día que el Señor ha determinado para contestar tu oración y hacerla de manera diferente.
porque lo que usted exige, lo que usted demanda de parte de Dios debe ser diferente. Porque para obtener resultados diferentes, entonces tienes que hacer las cosas de manera diferente. Todo esto que te estoy diciendo lo discerní en el Espíritu a través de la palabra que Dios me dio en alguna oportunidad y que me trajo a colación en esta madrugada en el libro de Ezequiel 47. Está titulado como las aguas salutíferas. Recuerde que el profeta fue llevado en el Espíritu, por el Espíritu del Señor, a un lugar donde él le empezó a mostrar muchas cosas. Y en el capítulo 47 hay una descripción que viene a encajar en este discernimiento que yo les estoy dando. Y dice la palabra del Señor en Ezequiel 47, yo lo voy a leer del 1 en adelante. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Estas eran unas aguas que estaban fluyendo de la casa que el Señor le había mostrado, en la casa donde habitaba, por supuesto, el Espíritu de Dios. Y dice la palabra: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Ese era, por supuesto, el profeta. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. En otras versiones dice las aguas hasta los hombros. Y midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Ezequiel 47 del 1 al 6. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿O qué nos quiere decir el Señor con esto? El Señor le mostraba su casa, una casa que viene a representar su casa. Dentro de su casa hay un fluir sobrenatural. Dentro de la casa del Señor, dentro de su templo, dentro de su congregación, como usted lo quiera llamar, hay un río, hay un fluir sobrenatural que se asemeja a un río. Sabemos que no es un río físico, sino es un río espiritual. Algo que fluye desde el trono, desde el altar, desde la persona que está manifestando la palabra y que está diciendo el discernimiento de la palabra de parte de Dios. El profeta, el pastor, el evangelista, el que esté hablando en ese momento está desatando un río que para el que acaba de llegar funciona de una manera, pero para el que tiene ya algún tiempo funciona de otra. Hay una profundidad en ese río, el cual está representado en el cordel que llevaba el hombre que le estaba reflejando en la palabra del Señor. Porque ¿por qué llevaba el cordel? Llevaba el cordel uno para medir y otro para unir desde el nacimiento de ese río hasta la profundidad donde él podía estar. Y fíjense que él se sentía cómodo en los primeros 3000 codos. Recuerde que el codo era una unidad de medida y el codo aproximadamente eran 45 centímetros. Esta es la relación entre centímetros y esa unidad de medida, que no era otra cosa que desde la punta del codo hasta la muñeca. Esa era la medida con que ellos, por supuesto, medían una distancia. Y estaba representada en codos, y por eso se llama de esa manera, porque era el codo del brazo. Y eso era aproximadamente esa medida, 45 centímetros. Y eso fue lo que este hombre midió. Midió 1000 codos desde el inicio del río hasta los primeros metros que estaban en ese lugar. Y dice la palabra que el agua le llegaba a los tobillos. Esta agua que llega a los tobillos es la enseñanza, la palabra de parte de Dios cuando tú estás iniciándote en los caminos.
Cuando el Señor te está preparando, cuando el Señor te está moldeando, la palabra tú empiezas a entender dónde estás sumergido y el agua no te llega sino solamente a los tobillos. Tú puedes seguir caminando sin ningún problema. Y después midió otros 1000 y el agua le llegaba a las rodillas. Estas eran las personas que ya tienen algún tiempo y empiezan a discernir la palabra. Empiezan a entender cómo Dios funciona. Empiezan a ver cómo es la manifestación del poder de Dios en sus vidas y en la vida de los demás. Y llega después otros 1000 codos y llegan el agua hasta los lomos. Y en otras versiones dice el agua hasta los hombros. Y esta es la persona que empiezan a tener compromiso con el Señor. Empiezan a relacionarse y no empiezan a hablar de la casa de Dios, sino empiezan a hablar de mi casa. Empiezan a tener identidad con su iglesia, identidad con sus autoridades, identidad con la asignación que Dios le dio a la congregación, no a las personas. Porque cuando nosotros tenemos identidad con la visión de la congregación, entendemos que Dios nos utiliza como un todo. Amén de que usted tenga un llamado personal, que eso no tiene nada que ver con la visión de la iglesia. Tú puedes tener un llamado como evangelista, puedes tener un llamado como adorador, puedes tener un llamado como pastor, y la visión de la iglesia puede ser hacia la misericordia, como por ejemplo es nuestra casa, que tiene un llamado hacia la oración y hacia la misericordia. Pero cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios que no tiene nada que ver con la visión de la iglesia. Y ahí es cuando muchos estamos sumergidos hasta los lomos, porque entendemos el compromiso que tenemos con ese fluir, con lo que Dios está hablando y con lo que Dios está diciendo. Pero hay un punto, que este es el punto álgido. Hay un momento. Hay una división, una bifurcación, una derecha y una izquierda. Es que no sé cómo decirle para que usted me pueda entender. Hay un momento en tu vida que tú tienes que decidir si vas a seguir haciendo lo mismo o vas a hacer un cambio radical en lo que el Señor te está pidiendo hacer. Hay un momento en que midió el profeta que había otros 1000 codos y ya el río era de tal manera que él no podía pasar. Venía caminando durante 3000 codos. Venía caminando y siguiendo el fluir del río, pero llegó un momento en que ese río lo tapaba por completo. Yo me imagino que el río le llegaba a la barbilla o un poco más allá arriba de la boca. Y ya cuando tú estás en ese nivel de agua, hablando ya naturalmente, tú empiezas a despegar los pies de lo que es el suelo, de lo que es la tierra del río. Y empiezas a flotar. Y tendrás que tomar una decisión. Si retrocedes para poder seguir caminando y puedas pisar tierra firme, o empiezas a nadar. Tienes que tomar la determinación si sigues haciendo lo que estabas haciendo dentro de los 3000 codos o empiezas a hacer algo completamente diferente. Durante 3000 codos estabas caminando, pero ya a partir de los 4000 tienes que hacer algo diferente. Si estás sumergido dentro de la palabra del Señor, si el Señor tomó tu vida, tomó tu corazón, tu pensamiento, es hora de que tomes allí la posesión del propósito de Dios en tu vida. El compromiso mayor no lo estás haciendo con el hombre. El compromiso mayor lo estás haciendo con aquel que te llamó, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que te sacó de la oscuridad a la luz admirable y te preparó de tal manera que llegaste a un punto donde tienes que tomar una determinación. ¿Sigues adelante o te sigues quedando haciendo lo mismo que estabas haciendo hace algún tiempo? Porque para pasar esos 3000 codos pasó un tiempo. No lo determina la palabra, pero en lo natural podemos saber que para hacer una medida de esa magnitud tiene que tomarte un tiempo. No, a lo mejor nos tomará un tiempo en minutos, pero también puede ser que nos tome un tiempo en horas, o puede ser que nos lleve un tiempo en días, dependiendo de cómo es ese fluir de ese río, hablando en lo natural. Pero si hablamos en el espíritu, ese tiempo puede ser de días, de meses o de años, dependiendo de lo que tú quieras hacer y cuáles las ganas que tú le pongas a que el Señor te moldee, porque a veces somos nosotros mismos los que coartamos ese poder.
A veces somos nosotros mismos que nos toca la hora de nadar y lo que queremos es seguir caminando. No. Las aguas me están cubriendo mucho. Déjame irme un poquito para atrás porque esto no me está gustando. No me está gustando el matiz que está tomando. Y no porque sea malo, sino porque no queremos asumir el compromiso de parte de Dios. Aquellos que empezamos a nadar, comprendemos que el mejor camino es el que el Señor nos marca. Aquellos que hemos aprendido a nadar, sabemos que siempre hay algo nuevo de parte de Dios, que Dios nos quiere moldear a su imagen y semejanza para que su propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Y digo aquellos que hemos aprendido a nadar porque, hermano, yo llegué a ese punto y yo me rendí a lo que el Señor quería hacer conmigo y lo que quería hacer con mi familia. Yo reuní a mi familia y les dije, este es nuestro llamado. Yo no les pido que ustedes me acompañen. Yo lo que les pido es que me respeten y que me apoyen en mi decisión. Pero si ustedes no quieren venir conmigo, yo no los voy a obligar. Y todas unánimemente dijeron, papá, te vamos a acompañar. Te vamos a acompañar en este camino. Vamos a nadar contigo. Así que todos estamos remando para el mismo lugar. Porque usted sabe cosa difícil. Cuando usted quiere remar hacia la izquierda y todo el mundo quiere ir a la derecha. Cuando todo el mundo quiere caminar y usted tiene que nadar. Debo decirte de parte del Señor que llegó la hora de nadar. Llegó la hora de sumergirte en ese río, porque dice la palabra que ese río eran de aguas salutíferas, de aguas que traían prosperidad, de aguas que traían salud, aguas que traían beneficio, bendición a todo aquel que se sumergiera en ella. Todo lo que había tocado esa ribera del río florecía, se prosperaba, crecía de tal manera, porque usted va a leer del 7 en adelante y volviendo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado, y dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Todo lo que podía traer las aguas iba a ser sano, iba a ser próspero, iba a tener bendición. Si usted está dentro de ese río, si usted comienza a nadar, si usted fluye valga la redundancia, con el fluir de ese río, es más, te voy a decir, si tú sigues la dirección de ese río, si sigues la dirección de ese fluir, usted va a encontrar la prosperidad que tanto estaba buscando. Usted va a encontrar la sanidad que tanto estabas buscando. Vas a encontrarte con el Dios Todopoderoso y vas a cumplir el propósito del Señor. Porque no se trata de lo que nosotros queremos hacer. No se trata de que usted sea bueno o sea malo. No, se trata de lo que Dios quiere hacer contigo y con tu familia. Pero hay muchas personas que quieren llevar la contraria. Hay muchas personas que quieren nadar, pero quieren nadar en el sentido contrario del río. Y dígame usted si usted puede hacerlo. Si usted entra a un río, usted puede nadar. Si la corriente es muy fuerte, a pesar de que usted esté dejando todas sus fuerzas, usted va a nadar. Pero a pesar de que usted quiere ir hacia arriba, el río te va a llevar hacia abajo o viceversa. No vas a poder con la corriente. Entonces, mejor déjate llevar por ella. Empieza a nadar, empieza a hacer algo diferente para Dios. Ya está bueno de esas oraciones de 5 minutos, ya está bueno de esas oraciones de 2 minutos, ya está bueno de esas oraciones de un ratico. Sí, Señor, bendíceme, abre los cielos el día de hoy, amén y ya. No, el Señor quiere una relación más profunda. El Señor quiere que te sumerjas en ese fluir sobrenatural que hay en su casa. Por eso han bendecido el del lado, han bendecido el del frente, han bendecido el de atrás, y tu bendición aún no ha llegado porque estás en un punto donde no has tomado una decisión, no has tomado una determinación, no has decidido dejarte llevar por el río. Pasaste los 3000 codos y le tienes miedo a los otros 1000, le tienes miedo a sumergirte. El agua te llegó hasta un lugar y tú dijiste no, esto es suficiente, no, esto yo no quiero que me arrope, esto es demasiado para mí. Yo no sé si usted se ha sentido de esta manera. Yo no sé, y muchos también se han sentido como que el agua todavía los tiene en los tobillos y necesitan que ese fluir crezca, necesita que esas aguas suban, necesitan porque se han sentido que otros han avanzado, otros se han sumergido y ellos todavía siguen con el agua a los tobillos, siguen en los primeros pasos a pesar que tienen años en el Evangelio. Sienten la necesidad de sumergirse en ese río, es la hora, es el momento.
Fluye en lo sobrenatural, métete en ese río, déjate sumergir y déjate llevar por el Señor. Es hora de nadar, es hora de hacer las cosas diferentes. Sal de ese círculo de confort, haz un sacrificio de parte de Dios. Lo que pasa es que la gente cree que el sacrificio es algo que tiene que ver con el dinero y no es así. El sacrificio también es de tiempo. El sacrificio también es del corazón. El sacrificio también significa apartar las cosas que te gustan y darle la prioridad al Señor. Eso es un sacrificio. Si te parabas a las 6 de la mañana y no te daba tiempo para poder orar, pararte a las 5 amerita una hora menos de sueño. Y es un sacrificio. Amerita dejar todo preparado en la noche y a lo mejor te tienes que acostar 40 minutos después. Y eso es un sacrificio. Dormías 8 horas, ahora estás durmiendo 7 o 6 y eso es un sacrificio. Querer contestarle a la gente y decirle sus 4 verdades en la cara, pero sabes que para poder entrar en ese fluir sobrenatural tienes que quedarte callado a la boca, también es un sacrificio. Y te puedo decir miles, pero haz un sacrificio para el Señor. Haz un sacrificio para que puedas entrar en ese fluir. Haz un sacrificio para que puedas empezar a nadar. ¿Sabes cuánta gente has visto que ha nadado? ¿Sabes cuánta gente has visto que entró después de ti y empezó a nadar en ese río porque se dejaron llevar y aún tú tienes miedo? Hermano, ni que te pongas el chaleco, ni que te pongas los brazaletes así en el bracito como utilizan los niñitos, ni que te pongas el salvavidas, quieres entrar. ¿Has visto la bendición en las manos de otro? ¿Has visto los milagros en las otras familias? ¿Has visto cómo el Señor se ha movido a favor del más necesitado? Y tú dices, Señor, ¿y por qué? Pero se te olvidó que cuando llegaste a los caminos viste el milagro en tu vida. Cuando llegaste a los caminos viste la mano de Dios moverse. Y tú dices ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué no está pasando nada en mi vida? Porque clamo, gimo, ayuno, intercedo y el Señor no me habla, no me muestra, no me revela, no me dice nada. Te lo está diciendo el día de hoy. Llegó la hora de nadar. Llegó la hora de hacer las cosas diferentes. Yo no sé si tú lo quieres hacer diferente en los Estados Unidos. Yo no sé si lo quieres hacer diferente en Venezuela. Yo no sé si lo quieres hacer diferente en Colombia, en los Emiratos Árabes. Yo no sé si quieres hacer algo diferente para Dios en Chile, en Argentina. Pero llegó la hora de nadar. No llegó la hora de seguir caminando. Ya el caminar pasó. Ya el tiempo de caminar pasó. Ya la distancia de caminar pasó. Llegó la hora que te sumerjas en el río sobrenatural que está fluyendo en nuestra casa. Que está fluyendo en la casa donde el Señor te plantó, que en la casa donde el Señor te marcó, en esa casa donde hay un fluir sobrenatural y poderoso de parte de Dios para que tú puedas entrar en él y puedas ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Llegó la hora de hacer algo diferente y porque tú has marcado la diferencia y porque tú has sido perseverante y porque tú no le has tenido miedo a sumergirte en ese río, es porque van a venir la bendición que tiene tu nombre. Es por ello que el Señor va a desatar favor y gracia sobre ti y no sobre los demás, y no sobre tu familia. Porque tú, si decidiste entrar en ese río, sin importar si tu esposo o tus hijos querían, sin importar si tu esposa o tus hijos querían, usted entró en ese río, usted va a ser bendecido. Pero es usted, lamentablemente te lo tengo que decir, todo aquel que decide entrar en ese río, entrar en hacer algo diferente, dejar de caminar y ponerse a nadar, es el que va a ver la bondad de Jehová en su vida. Y si tú eres de los que no había decidido nadar, pues déjame decirte algo. Llegó la hora de nadar. Llegó la hora de hacer algo diferente y extraordinario para Dios. Y dice la palabra en el libro de Ezequiel 47:9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá.
y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Hay una promesa de parte de Dios que si entramos en su fluir, si entramos en el río que emana del trono de la gracia del Señor, si entramos en ese río que fluye desde su casa, va a haber sanidad, no solamente en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Va a haber abundancia, va a haber prosperidad, porque todo lo que entrar en ese río va a vivir. Jesús dijo: yo he venido a ustedes para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la vida de la que habla la palabra. No hay otra forma y no hay otra vida. Habrán otras que el mundo haya armado, haya edificado. Pero la vida que nos ofrece Jesús es algo completamente diferente. Esa vida es especial. Esa vida es en abundancia además. Y todo el que entre, todo el que decida nadar, todo el que decida dejar de hacer lo mismo dentro del camino del Señor y hacer algo nuevo, colocar una expectativa nueva, colocar una mirada nueva, va a ser partícipe de esa promesa. Vas a recibir sanidad, vas a recibir abundancia, prosperidad. Y todo el que entra va a gozar de la gracia y del favor del Señor. Llegó la hora de dejar de hacer las cosas iguales. Llegó la hora de salir del círculo de confort. Llegó la hora de nadar. Llegó la hora de entrar en ese río que nos ofrece el Señor y dejarnos llevar por ese fluir sobrenatural de su presencia para recibir bendición sobreabundante en nuestra vida. ¿Te gustó el mensaje de hoy? Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.